¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. En este caso, pues vamos a tomar en cuenta la clase número uno de contabilidad sobre el trabajo. En este caso, pues es para los compañeros, pues que el primer día que explicamos ese tema no pudieron estar, entonces para que puedan como que retomar el tema y practicar con ello. Para empezar, tenemos que considerar o saber que el trabajo es la actividad física y mental que realiza el ser humano. En este caso, todos nosotros trabajamos, ya sea eh, por X o Y razón, ¿verdad? Porque la mayoría trabajamos porque nos hace falta. En este caso, hay dos tipos de trabajo. Recordemos, la primera es cuando hay una relación de dependencia. Esto es cuando la persona que está trabajando tiene un jefe. Por ejemplo, en mi caso, y también está cuando lo ejecutamos de forma propia, esto es que es un trabajo independiente. Por ejemplo, si yo ahorita o nos ponemos a enfocar en mi forma de trabajo como docente, yo soy ahorita o tengo una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque tengo un jefe. Ahora, si en mi caso yo pongo mi academia o pongo un espacio para tutorías, entonces eso ya se volvería independiente porque yo soy el que decido tiempos, costos y todo, ¿verdad? Entonces, estos son los dos tipos de trabajo. Ahora, ¿por qué trabajamos? La verdad, trabajamos porque necesitamos un incentivo monetario, ¿verdad? Que en este caso sería el salario. El salario para nosotros es la remuneración que recibe todo trabajador por los servicios que ofrece al empleador, ya sea por lo que vende, ya sea por lo que está ofreciendo como trabajo, como tal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y según el código de trabajo tenemos tres formas de pago, ¿verdad? La primera es por unidad de tiempo, es decir, que si nos pagan por mes, si nos pagan por quincena, por semana, por día, por hora. O sea, una unidad de tiempo que utilicen, eso es un tipo de salario. Ahora, por unidad de obra, imaginémonos de que nosotros somos personas que trabajamos o producimos muebles o trabajamos o producimos algún tipo de producto que se venda por unidad. En este caso, a nosotros nos pagan por cada unidad producida. Por ejemplo, yo vengo y me dicen, por cada playera que hagas, te vamos a dar 10 quetzales. Entonces, mi salario de qué va a depender de cuántas playeras hago. Mientras hago más playeras, pues voy a recibir más dinero. Y mientras menos playeras hago, pues menos dinero voy a recibir. Y por último, la participación de utilidades, ventas o cobros que al patrono, por ejemplo, de que yo compro acciones de otra empresa, entonces ahí hay una parte que me tienen que dar o retribuir o remunerar por ello, ¿verdad? Que fue cuando hablamos de los bonos o de las acciones. Ahora, en Guatemala, esto es importante que usted se lo memorice. ¿Cuál es el salario mínimo? Aquí, en este caso, hay tres tipos de salario. El primero es para trabajo no agrícola. Los trabajos no agrícolas son todos aquellos que nosotros conocemos como de oficina, todos aquellos que realmente no impliquen que la persona esté trabajando directamente en el campo o de agricultura. ¿Cuál es el salario mínimo? 4.002.28. Ahora, el salario agrícola es cuando la persona o las personas trabajan específicamente en la tierra, ¿verdad? Que son agricultores o hacen algún tipo de producción que generalmente vaya relacionado con la agrícola. Entonces ahí el salario es de 3.791.20 centavos. Y cuando tenemos de exportadora maquila, que en este caso es de 3.409.73. Usted se preguntará, profe, ¿por qué el de exportador y maquila es más barato? Porque hace años, durante un gobierno de Guatemala, se hizo un tipo de corrección, o mejor dicho, se hizo una política para apoyar en este caso a los coreanos. En este caso se les hizo exención de algunos impuestos, un salario diferenciado y se liberó de varias cositas que tenían que pagar en este tiempo. Por eso los de Maquila ganan un poquito menos, pero en algunas situaciones, o mejor dicho, en la mayoría de situaciones, los de Maquila, aparte de ganar esto, ganan las comisiones por lo que producen, que sería como que por unidad de obra. Mientras más produzcan o más horas extras hagan, pues más dinero es que van a recibir. En este caso, el trabajo es un poquito más matado, pero reciben un poquito más. Ahora. Eh, también tenemos la bonificación e incentivo. La bonificación e incentivo es un bono de 250 quetzales que todo trabajador tiene que tener. Se le agrega al salario base y este como tal no es afecto a cuotas laborales. ¿Profe, qué son las cuotas laborales? Ahorita lo vamos a averiguar. Ahora, tenemos las jornadas de trabajo. Recuerden que ya tenemos una tarea con relación a esto. Tienen que hacer un mapa mental relacionado a las jornadas de trabajo. Esto lo va a hacer en su cuaderno.
Ahora, en este caso, la jornada de trabajo es el tiempo que usted como trabajador le da al empleador, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas horas usted le da? En este caso, tenemos la jornada diurna, esta solo se extiende de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solo puede hacer 8 horas al día y un máximo de 48 horas. La nocturna, por su cuenta, va de 6 de la tarde a 6 de la mañana del otro día, solo puede hacer un máximo de 6 horas y lo más de horas que puede trabajar una persona son 36 horas a la semana. La mixta, pues trabaja una parte en el día, una parte en la noche, entonces lo máximo que puede hacer son 7 horas y un límite semanal de 42 horas semanales. Y la jornada extraordinaria son las horas extras que nosotros le llamamos. Son horas fuera de la jornada ordinaria, es decir, según el límite le dice que usted lo más que puede trabajar ya son 12 horas, es decir, las 8 horas, las 6 o las 7 horas de las jornadas ordinarias, más ya sea 4, 5 o 6 cuatro, 6 o 7 horas que pueda trabajar de más, ¿verdad? Hay un límite semanal como tal, no, porque depende mucho de qué tanto quiera trabajar. Pero algo importante en estas horas extras es de que el mínimo código de trabajo le indica cómo se van a pagar. Las horas extraordinarias se pagan a 1.5 por día. Ahora, en este caso también es importante recalcar que en la situación correspondiente a cuándo se paga y cuándo no. Según el Código de Trabajo, nos dice de que cuando el empleador, o sea, su jefe, le dice a usted, mire, necesito que se quede trabajando horas extras por X o Y razón, pero que no sea responsabilidad suya, o sea, usted no tuvo la culpa de nada, sino que el jefe le dice, mire, quédese trabajando. Esas horas extras sí se les van a pagar porque son horas requeridas por el jefe. Ahora, si usted como trabajador, por ejemplo, le dejaron un reporte y usted por X o Y razón no lo hizo, o alguna responsabilidad suya que tenía que hacer no lo terminó, esas horas extraordinarias no se pagan. ¿Por qué? Porque en este caso la responsabilidad era completamente suya. Entonces, si usted no logró hacer la actividad, entonces a usted le corresponde terminarla sí o sí, pero esa no es remunerada. Y por último, los domingos y los días libres de asueto son las jornadas extraordinarias y en este caso se toman como doble las horas extras, ¿verdad? Si usted lo hacen trabajar un domingo o lo hacen trabajar un día de asueto, por ejemplo, Semana Santa, o lo hacen trabajar por ejemplo, en Año Nuevo, en Navidad, en el Día de la Independencia, el Día de la Revolución, días que son asuetos oficiales en Guatemala, esos días se pagan doble. Ahora, también en este caso o con este tema vamos a entrar a la retención de cuota laboral IX. Se recuerdan que ya en clase habíamos hablado que era el IX. Dijimos que el IX es un descuento de 4.83% que nosotros como trabajadores pagamos. Eso nos garantiza el uso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La mayoría de personas lo tienen que pagar. Es un porcentaje ya establecido. No nos lo inventamos. Ya está establecido como tal. Entonces, vamos a aprender a sacar el IX de diferentes casos para que sepamos cómo lo tenemos que sacar, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a otra pantalla para poderlo trabajar de manera correcta. Entonces, ahorita vamos a esta. Muy bien. Aquí están los mismos tres problemas que están, los cuatro problemas que están ahí, solamente lo voy a presentar acá. Entonces vamos a ir problema por problema. Entonces, cualquier cosa, pues vaya viendo el video y si no lo entendió, pues repítalo, ¿verdad? Porque ahí no le puedo decir que me diga porque no estoy, ¿verdad? Entonces vamos con el primero. Nos dice, el señor Josué Valiente trabaja en la jornada, en la empresa El Bellón S.A., jornada diurna de vengando, un salario de 3.500 al mes, más bonificación e incentivo, calcular la cuota laboral y el IX y el monto líquido que recibirá a fin de mes. Entonces, primero, para resolver estos problemas, recuerde que en el caso eh, del IX solamente es aplicable a cualquier ingreso excepto la bonificación de incentivo. Entonces, lo primero que tenemos que calcular son los ingresos de la persona, el señor José Valiente. Entonces, ¿qué ingresos tenemos? Tenemos el salario, que el salario nos dice que es de 3.500, y tenemos la bonificación incentivo. Esos son los dos por el momento que tenemos, ¿verdad? Los de 50. Entonces, si sumamos estos dos, nos dice que la persona o que Josué Valiente va a ganar, en este caso, va a ganar 3.500, 3.750. Ese es el gasto, o mejor dicho, eso es lo que él va a recibir de ingresos a fin de mes. Pero tenemos que hacer el cálculo del IX. Para el cálculo del IX, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, en este caso, solamente los ingresos. Si nos damos cuenta, ¿cuánto va a recibir don Josué Valiente sin la bonificación de incentivo?
Va a recibir 3.500. Esos 3.500 los vamos a multiplicar por 4,83. Esto es lo que nos va a dar el resultado que necesitamos. Usted va en su calculadora, coloca en este caso 3.500 por 4, 3.500 por 4,83%. Si usted tiene que configurar así en su calculadora, nos da que es 169,05 quetzales. Ese dinero es lo que la persona va a pagar de X. Y por último, ¿qué tenemos que calcular? El líquido a recibir. ¿Qué significa el líquido a recibir? El dinero que va a recibir la persona, ¿verdad? En este caso, aquí sí ya vamos a tomar los 3.750 y le vamos a restar los 169,05. Esto lo que nos va a dar, en este caso, va a ser 3.750 menos 169,05. Nos da un total de 3.580,95. Eso es lo que va a recibir la persona a fin de mes. O sea, su cheque, su pago de nómina en el banco va a ser de 3.580,95. Y ya tenemos el primer ejemplo realizado. Y usted recuerde, puede hacerlo con su calculadora para que lo pueda trabajar. Vamos con el segundo problema. El segundo problema es el de la señorita Raquel del Rosario Luna del Valle. En este caso nos dice que ella trabaja en la fábrica de chocolate de la Delicia S.A., devenga un salario a base de 2.500, obtiene comisiones de 1.300 y recibe la bonificación incentivo. Que le pide también nuevamente que le calcule el X y que le calcule cuánto va a recibir. Entonces, nuevamente, la estructura es, primero, revisar cuántos van a ser sus ingresos. ¿Qué ingresos tiene la señorita Raquel? Tiene el salario, que el salario nos dice que es de 2.500. Tenemos comisiones, que las comisiones son de 1.300. Y tenemos la bonificación incentivo, que son 250. Sumamos y nos dice que la señorita Raquel a fin de mes tendría que recibir 4.050 quetzales. Eso es lo que tendría que recibir técnicamente. Pero tenemos que calcular ahora cuánto va a recibir de X. Para saber cuánto va a recibir de X, recuerde, vamos a utilizar únicamente los ingresos del mes, pero no vamos a considerar la bonificación incentivo. ¿Qué ingresos tiene la señorita Raquel? Tiene el salario de 2.500 y las comisiones de 1.300. Entonces, sus ingresos de este mes van a ser de 3.800, porque sumamos 2.500 más 1.300. Solo no consideramos los 250 de la bonificación incentivo. Esos 3.800 los vamos a multiplicar por 4,83%. Eso usted lo coloca en su calculadora. Entonces sería 3.800 por 4,83%. En este caso nos dice que nos da 183,54. Significa que la señorita Raquel va a pagar de X 183 quetzales con 54 centavos. ¿Qué nos hace falta en este caso calcular? El líquido a recibir. En este caso, para sacar el líquido a recibir, ahí sí usamos el ingreso total. Serían los 4.050 y le vamos a restar a los 4.050 183,54 para saber cuánto va a recibir. En este caso nos da 3.866,46. Significa que la señorita Raquel va a devengar 3.866 quetzales con 46 centavos a fin de mes. Entonces ya tenemos el segundo ejemplo. Vamos ahora con el ejemplo de la señora Eunice. En este caso nos dice, la señora Eunice trabaja como supervisora de ventas en la empresa denominada La Vaquita Pinta S.A. Devengando un salario de 4.000 quetzales al mes, obtuvo comisiones sobre ventas de 500, calcular la cuota laboral X y el monto líquido a recibir. Muy bien, la estructura ya no la sabemos, si no, repasemos los anteriores. Recuerde, primero es los ingresos, ¿verdad? ¿Qué va a recibir la señorita Eunice? Tenemos el salario, que el salario dice que es de 4.000, y también tenemos comisiones, que las comisiones que es sobre 500. Ahora, profe, pero ¿qué más hace falta? En este caso, recuerde que vamos a agregar la bonificación incentivo. A pesar que el problema no diga que recibe bonificación incentivo, usted no olvide que la persona o las personas tienen derecho a esos 250 pexales. Es decir, eso no es negociable, no es tal vez se lo doy, es me lo tiene que dar el patrón, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque el problema no se lo indique, usted lo va a colocar.
Vamos a colocar y ahora vamos a sumar. La señorita Eunice va a recibir 4.750 de quetzales al mes, en este mes, mejor dicho, que nos hace falta calcular el X. Entonces, en el caso del X, ya sabemos, solamente vamos a utilizar los ingresos que no incluyan al bono incentivo. En este caso, ¿cuánto vamos a utilizar? Vamos a ver que tenemos, en este caso, solo 4.000 de salario y 500 de bonificación, entonces van a ser 4.500. 4.500 por 4,83%. Entonces vamos a colocar en la calculadora 4.500 por 4,83%. Esto nos da un total de 217,35 quetzales de X. Eso es lo que usted va a pagar. Entonces, esos 417,35 es lo que nosotros vamos a pagar, o mejor dicho, la persona va a pagar de X. Es lo que la persona, lo que el jefe le va a retener. Y que lo último que nos haría falta, sacar el líquido, ¿verdad? En este caso van a ser sobre los 4.750 y le vamos a restar en este caso los 217,35. Entonces, 4.750 menos 217,35. Esto nos va a dar un total, en este caso, de 4.532,65. Significa que la señorita Eunice va a recibir a fin de mes 4.532,65. Y ya estamos con eso, ¿verdad? Si tiene alguna duda, pues ya sabe, revise el primero, segundo y tercer ejemplo. Vamos ahora con el cuarto problema. En cuarto problema nos dice, el señor Giancarlo Rodríguez trabaja en una litografía, que es las personas que hacen sellos, ¿verdad? Todo fino, S.A. De supervisor en jornada diurna, devengando el salario mínimo, más bonificación y incentivo y 95 hectáreas de horas extras. Calcular la cuota laboral X y el monto líquido a recibir a fin de mes. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Recuerde, siempre es el o los ingresos, ¿verdad? ¿Qué ingresos tenemos? Tenemos el salario. Pero, profe, ahí no dice salario. Sí no lo dice, pero por eso les decía que tenemos que memorizarnos lo de la siguiente, la página anterior. Si nosotros vemos, vamos a regresar a esta parte, vamos a ver esto. Vamos a ver en este caso los tipos de salario. Y recuerde que en este caso vamos a trabajar con un salario mínimo, que es lo que les había explicado. Pero ahora, si nos dice que es una litografía, entonces usted dice, ah, una litografía es la que vende sellos o la que hace los sellos. ¿Será un trabajo agrícola, no agrícola o exportadora? En este caso, una litografía pues es un trabajo no agrícola. Entonces, ¿qué salario vamos a utilizar de base? Vamos a usar de base el 4.002,28. Ese es el valor que vamos a usar, ¿verdad? Ese es el valor que vamos a utilizar ahorita para este problema. Entonces, vamos a colocarlo aquí, ¿verdad? Vamos ahora aquí. El salario es de 4.002,28. ¿Qué otro tenemos? Tenemos las horas extras, que son 95 quetzales, y tenemos la bonificación de incentivo de 250, ¿verdad? Sumamos todo ello y nos dice que el señor Giancarlo va a recibir en total 4.347,28 quetzales. Ya tenemos entonces eso. ¿Qué nos toca calcular ahora? El X. El X, ¿cómo va a ser? Recuerde, solamente vamos a considerar, en este caso, los 4.002,28, que es el salario, y los 95 quetzales de horas extras. La bonificación de incentivo jamás se tiene que utilizar. Recuerden, jamás se usa la bonificación de incentivo. No vayan a confundir esa parte. Entonces, en este caso, sumamos 4.002,28 más 95, nos da 4.097,28. Eso lo vamos a multiplicar por 4,83%. Lo vamos a multiplicar por 4,83%, ¿verdad? Por 4,83% nos da, aquí bien, nos va a dar un montón de decimales. Recuerde que usted solamente utiliza dos decimales por la parte de la aproximación. Nos tiene que haber quedado 197,90. Significa que el señor Giancarlo tiene que pagar de X 197,90. Y si calculamos el líquido, en este caso, va a ser en este caso 4.347,28 menos los 197,90. Recuerda que para el cálculo del líquido ahí sí utilizamos todos los valores o todas las entradas, ¿verdad? Punto 28 y le quitamos los 197,90. En este caso nos dice que va a recibir 4.149,38. Esto va a recibir a fin de mes. Entonces, en este caso, ya tenemos cómo se soluciona, ya tenemos cada uno de los problemas para que ustedes vean cómo tenía que salir. Y pues con eso terminamos el tema del día de hoy, ¿verdad? Que es el X.
Recuerde que para el siguiente día de clases, es decir, la primera semana de octubre, ¿qué vamos a trabajar? Número uno, trabajamos la carátula, ya tenemos que tener carátula, tenemos que tener el mapa mental de las jornadas de trabajo. Tenemos que tener también estos ejemplos copiados en su hojita o en su cuaderno, en su caso. Y ya ese mismo día vamos a trabajar un ejercicio con respecto a este tema. Ya con ello completaríamos 20 puntos de zona. Entonces, por favor, no olvide su cuaderno para la próxima día de clase. Si tiene alguna duda, pues puede dejarlo como comentario en la plataforma, ¿verdad? Entonces, cualquier situación, estoy para servirles. Que tengan una tarde, chicos. Se cuidan bastante. Adiós.